El presidente en funciones de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, volvió a señalar ayer al gobierno de Pedro Sánchez por ponerse de lado durante la dana que dejó 229 muertos en Valencia. Carlos Mazón criticó a los organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar y la responsabilizó directamente de la tragedia. Mazón quiso dar la cara en esta comparecencia a petición propia en la Comisión de las Cortes Valencianas que están investigando la dana. Reconoció como error propio haber confiado en el gobierno de Pedro Sánchez para declarar el estado de emergencia. Defendió que el sistema autonómico había funcionado y que él ha sido el único que ha dimitido y ha asumido responsabilidades. También dijo que ninguna autoridad estatal contactó con él mientras la tragedia se desarrollaba y que un año después apenas se han acometido obras de competencia estatal para evitar que un suceso así se vuelva a repetir. Escuchen cómo empezaba la comparecencia de Mazón, porque le daba la bienvenida a José María Llanos de Vox y le metía un palo a Sánchez de estos de órdago. Escuchen. Buenas tardes, señor presidente, y muchas gracias por su comparecencia. Usted sí que comparece, pero Sánchez no se atreve. Y no porque no tenga obligación, sino porque no tiene vergüenza. Pues efectivamente, ni Sánchez, ni ninguno de sus ministros, ni los responsables de organismos radicados en Valencia que dependen del gobierno central, no van a pasar por la comisión de investigación de la Dana, ni el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni la delegada del gobierno, ni ninguno de los ministros de Sánchez, ni el propio Sánchez. Ese es el respeto que tienen a las víctimas de aquella catástrofe. Por eso es por lo que doy tanto la lata con el tema de qué pasa con las indagaciones, porque ahí estamos viendo que hay una juez que está llevando indagaciones sobre si Mazón tenía los calcetines desparejados o no el día de la dana, pero que parece que no le interesa en absoluto saber por qué durante las horas previas a la catástrofe no hubo ni un solo aviso por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni tampoco parece que le interese quiénes y por qué y en nombre de qué políticas impidieron hacer las obras hidráulicas que hubieran evitado el 90% de las muertes. Parece que no le interesa saber quiénes y por qué y en virtud de qué leyes de la huerta demenciales no se podían limpiar o era prácticamente imposible los cauces de los ríos, lo cual agravó las consecuencias de la masacre. Parece que tampoco le interesa preguntar por cómo es posible que no se enviara de inmediato toda la ayuda posible de rescatistas, cómo es posible que no se enviara al ejército, cómo es posible que desde el gobierno de la nación se rechazara la ayuda de rescatistas ofrecida, entre otros, por Francia, por Alemania, por El Salvador. ¿Cómo es posible que los bomberos voluntarios que vinieron desde Francia porque les dio la gana llegaran allí a alguno de los pueblos y preguntaran dónde están las autoridades y la gente tuviera que responderles no ha llegado nadie? Eso parece que la juez de la Dana no le interesa demasiado averiguarlo, o por lo menos no trasciende a los medios. Eso sí, le interesa mucho si tenía un tomate el calcetín que llevaba Mazón el día de la Dana, como si eso afectara, hubiera podido afectar al número de muertos que hubo. Yo personalmente estoy un poco saturado de que nadie intervenga para que se averigüe qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables. Que Mazón comiera en el Ventorro o no es irrelevante de cara a las muertes que se produjeron. Sin embargo, parece que quieren centrar todo el tema en eso, precisamente para no hablar de lo otro, de los verdaderos responsables, que son los que se niegan, a diferencia de Mazón, a ir a la comisión de investigación en el Parlamento valenciano. Bueno, ayer se produjo pues una doble noticia. Una doble noticia en el sentido de que hubo un pleno para discutir sobre una propuesta de vivienda presentada por Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, y cuando iba a intervenir el proponente, que era Esquerra Republicana, pues hubo una espantada de diputados. Se fueron todos los del PP y del PSOE del hemiciclo.
Esa es la primera parte de la noticia. La segunda parte de la noticia es que con todo el morrazo, medios como El Diario de Nacho Escolar o como El País publicaron que quienes se habían ido del hemiciclo eran PP y Vox. Que basta con ver los vídeos para ver que no es así, que fueron PP y PSOE los que se fueron. De hecho, Vox se quedó en el hemiciclo. Y hubo un cruce interesante de palabras entre Rufián y Carlos Hernández Quero de Vox, que le atizó a Rufián hasta en el cielo del paladar. Escuchen. Les hablamos ahora del Pleno del Congreso que ayer estuvo dedicado en buena parte a la vivienda y que sorprendentemente contó con importantes ausencias cuando se debatía un tema tan crucial para la sociedad española como es el de adquirir una casa. Concretamente, a la hora de votar una propuesta de Esquerra Republicana se ausentaron varios diputados del PP y del PSOE, cuando, como les contamos, se trata de uno de los problemas más acuciantes del país. La propuesta de Esquerra Republicana era la de crear un impuesto a partir de la tercera vivienda. Los de Esquerra prometieron freír a impuestos a los que compren casas, como dicen, para especular. Escuchamos la presentación de la propuesta a cargo de Gabriel Rufián en el Pleno de Valencia, seguido de la réplica que le hace Carlos Hernández Quero, que es portavoz adjunto de Vox. ¿Ustedes por qué se creen que Vox ha cargado al salvaje de Ortega Smith y han puesto a un chaval para hablar de vivienda que parece del PSOE? Pero este chaval me suena bien. Además tiene un pendiente, parece del PSOE. Bueno, nadie sabe muy bien de quién es. Y dice cosas que me suenan bien. Es la clave. Es la clave. Gracias, señor presidente. Señor Rufián, si yo fuera del PSOE estaría aquí riéndole las gracias, dorándole la píldora y prometiendo una millonada de viviendas que nunca pensara entregar, pero como no lo soy, no estoy haciendo eso. Y aquí no es que nos haya dado por caer en el tema de la vivienda de forma repentina. Yo llevo 10 años hablando de vivienda, también en la academia, 10 años. Usted hace 10 años estaba inventándose una patria imaginaria para no pagar la beca comedora a sus primos de Jaén. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Es más, en ese momento, el señor Ortega Smith, al que usted también ha denostado hoy, estaba liderando la acusación popular precisamente contra los golpistas que usted estaba comandando. Pero bueno, vamos al asunto. Cada cierto tiempo, Esquerra aparece en esta Cámara con el ánimo de lavar su conciencia y buscar absolución por los males que ellos mismos han generado. En esta ocasión traen una proposición de ley sobre vivienda porque hasta los guionistas de las peores películas de terror acaban sintiendo miedo de su producto. Y es normal, ¿eh? Es normal. Uno mira el país que nos ha dejado el bloque de la precariedad, el bloque de la miseria y el bloque del desarraigo, el bloque del que orgullosamente forma parte Esquerra Republicana, y es difícil no sentir pavor y no sentir pánico, es difícil no sentir escalofríos. Causa tanto horror mirar la realidad que Esquerra Republicana ha contribuido a engendrar, digámoslo de forma generosa, que ahora su partido parece decidido a hacer un giro de guión y anda a la búsqueda de un final feliz para la película. El título ya lo tienen: Una familia, una casa. Así lo determinó usted aquí hace unas semanas, así lo ha dicho en la tournée televisiva que le han preparado a tal efecto por platós y late nights, y así lo ha dicho también esta misma tarde. Una familia, una casa. Una familia, una casa. ¿Quién no suscribiría eso? Yo lo suscribo. Cualquiera de nosotros lo suscribiría. Cualquiera de los que están viendo lo suscribiría. Una familia, una casa. La cuestión es que desde que hicieron el anuncio algunos estábamos esperando a ver cómo se podía concretar la fórmula para llegar a ese una familia, una casa. La fórmula es esta proposición de ley que es, tanto en la forma como en el fondo, un poco de chapucera. Bueno, pues efectivamente, RC trata de lavar su conciencia, RC trata de fingir que defiende a las familias, a las personas que no pueden comprarse una casa, cuando es RC la que ha contribuido con su voto a imponer esa legislación pro ocupación que hace que pues todo el mundo huya de las inversiones inmobiliarias y que hace que la gente no pueda sacar al mercado de alquiler sus casas con una mínima garantía jurídica. Esquerra Republicana de Cataluña ha contribuido con su voto a esa invasión migratoria que mete aquí a centenares de miles de personas que por supuesto demandan una casa sin que se construyan casas, con lo cual pues lógicamente sube el precio. Esquerra Republicana de Cataluña ha contribuido a esa invasión migratoria que lo que hace es tirar de los sueldos
a la baja, con lo cual la gente cada vez tiene menos capacidad de compra o alquiler. Esquerra Republicana de Cataluña está sosteniendo a un gobierno corrupto que dedica el dinero a todo menos al bienestar de los ciudadanos, pero eso sí, de vez en cuando coge y presenta por ahí una proposición para que se mate impuestos a los que tengan más de 3 casas. Yo manifiesto mi consternación. Pobre Gran Wyoming, le quiere freír a impuestos Gabriel Rufián. A mí no me va a freír a impuestos, yo tengo una casa, la mía, punto. Aquí resulta que tenemos grandes tenedores de viviendas y oiga, muchos de ellos pues son los mismos que luego se les llena la boca con yo soy progresista porque yo defiendo a los que menos tienen. Lo que sois todos es una panda de jetas, incluyendo Esquerra Republicana, que hace políticas a través de Sánchez contra la gente, contra el pueblo, contra el votante, y luego de vez en cuando finge que quiere hacer algo a favor del votante. Rufián, eres un farsante, en todo, pero bueno, lo sabes, y al menos hay que reconocerte que dentro de los farsantes eres el más simpático, y yo creo que incluso pues no eres el más mala persona de todos ellos. En fin, una noticia que bueno, no es tanto como se puede desprender del titular, pero que bueno, tiene su gracia. Expulsan... Bueno, no, vamos a tratar primero esta otra noticia y luego hablamos del expulsado. Ya saben ustedes que no está últimamente el socialismo en Occidente precisamente en boga. Y en el laborismo inglés pues acaba de estallar la guerra civil. Y yo, que me alegro, escuchen. Nos vamos ahora hasta Reino Unido, donde el gobierno del laborista Keir Starmer parece que se tambalea. El primer ministro británico asegura que va a luchar contra cualquier intento de destituirlo ante el creciente malestar dentro de su propio partido. Teme que algunos diputados intenten promover un relevo, aprovechando el descontento por su caída de la popularidad y la de su gobierno. La fecha clave sería la aprobación de los presupuestos, que tiene que hacerse en 15 días y es una barrera para el premier británico. Entre los nombres que empiezan a sonar como posibles candidatos para el reemplazo está el ministro de Sanidad, la de Interior y el de Energía. Y es que la caída de popularidad de Keir Starmer está afectando directamente al Partido Laborista, que según las últimas encuestas no logra superar el 20% de apoyo electoral. Los sondeos también reflejan una tendencia al alza de Nigel Farage y el partido Reform UK, que podría incluso desplazar al Partido Conservador como principal fuerza de oposición frente al gobierno. Dentro del Partido Laborista insisten en que la salida de Keir Starmer dañaría la imagen de Reino Unido ante los mercados y también ante sus aliados internacionales, como es el caso de Estados Unidos. Hombre, yo creo que Estados Unidos precisamente lo que daña la imagen de Gran Bretaña es tener a alguien como Keir Starmer y tener las políticas de Keir Starmer, pero qué sé yo. Bueno, ya saben ustedes que en el Reino Unido las cosas son algo distintas por el sistema electoral que tienen. Para empezar, cada diputado solo se debe a los votantes de su distrito, con lo cual la fidelidad hacia el partido es mucho menor. Y también es mucho mayor la independencia con respecto al partido. Si un diputado laborista o de cualquier otra formación es muy popular en su distrito, pues le importa un soberano bledo llevarse bien o llevarse mal con el jefe teórico del partido, porque sus votantes le van a seguir votando y se puede permitir tener perfil propio. Y los británicos pues tienen la buena costumbre de poder pulirse al jefe del partido con relativa sencillez. Allí, para echar a Keir Starmer no hace falta moción de censura. Le puede echar su propio partido. Y el caso es que se hace esas cosas. A la líder conservadora, que no me acuerdo cómo se llamaba, de hace un par de legislaturas, la echó su propio partido. Rebelión interna, se convocó el comité de los diputados conservadores y la pusieron en la calle, aunque era primera ministra. Y a Keir Starmer le están amenazando con hacer lo mismo. Y la razón es muy simple. Keir Starmer ha llevado al laborismo a la tercera posición de las encuestas, detrás de los
de la derecha populista de allí, Reform UK, detrás de los conservadores, y está a punto de pasar a cuarta posición, superado por los verdes. Con lo cual, pues lo que están diciendo todos los diputados laboristas es: este majadero me va a hacer perder mi trabajo, porque en las siguientes elecciones yo puedo ser muy popular en mi distrito, pero claro, si tengo aquí el logo del Partido Laborista, pues entonces resulta que eso es un hándicap, eso es un problema de cara a obtener votos, porque lógicamente me responsabilizarán a mí parcialmente de las tonterías que está haciendo Starmer. Con lo cual, pues están empezando los movimientos, y ya han empezado los rumores de quiénes son los que están encabezando ese movimiento para quitarse a Starmer de en medio. Y uno de los que parece que lo podría estar encabezando es el ministro de Sanidad, que ha salido rápidamente a desmentir que él esté encabezando el golpe de Estado interno contra Keir Starmer. Bueno, pues no sé quién lo estará encabezando, pero lo cierto es que todos los medios de comunicación británicos se hacen eco hoy de que ese movimiento interno contra Keir Starmer ha empezado, de que en estos momentos Keir Starmer está ante un pelotón de fusilamiento virtual, y que por tanto pues podría ser cuestión de días el que Keir Starmer tenga que dejar de ser primer ministro británico. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y les decía antes que me han expulsado a alguien del Colegio de Abogados. Pues ese alguien es ni más ni menos que Félix Bolaños. Escuchen. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid declara incompatible al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para ejercer como abogado mientras ocupe su cargo en el Gobierno. La medida, que equivale a una suspensión cautelar del ejercicio profesional, se produce tras una denuncia por la infracción deontológica presentada el pasado mes de febrero. Al parecer, según publica The Objective, el ministro mantuvo su colegiación como ejerciente, pese a que el Estatuto General de la Abogacía Española prohíbe compatibilizarla con cargos públicos de la naturaleza de un ministerio. Aunque Bolaños alegó que su colegiación era meramente formal, el colegio ha rechazado este argumento al considerar que la condición de ejerciente implica la posibilidad de ejercer. No obstante, el Colegio de Abogados descarta abrir un expediente disciplinario al no apreciar dolo ni intención de incumplir la norma, pero recuerda que el ejercicio simultáneo de la abogacía y un cargo ministerial constituye directamente una incompatibilidad absoluta. Por tanto, Félix Bolaños conservará su número de colegiado y podrá reingresar como ejerciente una vez deje el Gobierno, pero hasta entonces su nombre figurará como no ejerciente en una resolución que, aunque no conlleva sanción formal, supone un toque de atención institucional al propio ministro de Justicia. Bueno, decía que esta noticia pues tiene menos chicha de la que el titular aparenta. Expulsan a Félix Bolaños del Colegio de Abogados. Básicamente se trata de una cuestión formal. Lo normal es que Félix Bolaños, al ser nombrado ministro, pues hubiera comunicado tal circunstancia al Colegio de Abogados para acompañándolo de una solicitud de baja temporal. Oiga, como me han nombrado ministro, pues entonces, por el régimen de incompatibilidades existente, procedan a darme de baja temporalmente como colegiado ejerciente. No lo hizo Félix Bolaños, y entonces pues ha habido alguien que ha denunciado el hecho, y el Colegio de Abogados no ha tenido más remedio que decirle a Félix Bolaños que le suspende aplicando las normas de incompatibilidad existentes. Esto, pues como les decía, tampoco tiene demasiada chicha, es una cuestión meramente formal, pero sí que indica, pues hombre, una cierta actitud, ¿no? A Félix Bolaños, ministro de Justicia, le importa un soberano bledo mantener las formas. Se la trae al pairo, perdónenme la expresión, a toda esta gente el simplemente conservar un mínimo de respeto por hasta la más mínima formalidad. Les da todo igual. Se creen impunes, actúan como dueños del cortijo y hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. En fin, bueno, ya por fin tenemos un puesto ideal para el hermano de Sánchez. El gobierno acaba de crear otra dirección general. Escuchen.
El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Dirección General de las Artes Escénicas y de la Música, que asumirá la actividad de fomento, patrimonio y coordinación sectorial. Esta nueva entidad contará además con 3 subdirecciones generales con su correspondiente personal asignado a cada una de ellas. Escuchamos a la ministra portavoz Pilar Alegría. En el Consejo de Ministros, en este caso a propuesta del ministro de Cultura, se aprueba la creación de una nueva dirección general, en este caso la Dirección General de Artes Escénicas y Música, que asumirá la actividad de fomento y coordinación en el ámbito de la música, el teatro, la danza y el circo. Bueno, evidentemente esto sería un puesto ideal para el hermano de Sánchez y además tendría muchas ventajas, porque si se lo damos al hermano de Sánchez no haría falta ni crear ni poner un local físico para la dirección general, porque como total tampoco iba a ir a ejercer su tarea. O sea, llevamos toda la vida viviendo sin una dirección general de las artes escénicas y la música y yo no me había enterado. Y además se le añade también el circo, para que quede claro, pues en fin, que no faltan los payasos, que por supuesto somos nosotros, que somos los que pagamos todo esto. El caso es que van a crear una Dirección General de las Artes Escénicas con 4 subdirecciones generales, con lo cual ya tienen para colocar a otros cuantos amigos en la Dirección General, en la Subdirección General, y yo que sé, meterán a 2.000 o 3.000 sobrinas de ministros del gobierno. Estupendo todo, qué alegría. Así da gusto pagar impuestos.